Buenas, voy a hacer un vídeo explicando una presentación que ha elaborado Encarna, que es la profesora de Geografía e Historia que da en primero y que da también en segundo C, que es la jefa de departamento. Y voy a tratar de explicaros un poco la escultura del arte barroco. En primer lugar, vamos a hablar de las características generales y nos vamos a detener en la escultura italiana. Comenzamos hablando de que en la escultura barroca domina el realismo fidedigno. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora cuando se va a hacer la escultura de alguien, se intenta copiar la realidad tal y como es, no una interpretación de la realidad. Si algo es feo, yo lo voy a sacar feo. Lo teatral se convierte en denominador común de los temas, es decir, las esculturas aparecen vistas como dentro de un escenario. De hecho, en muchas de ellas van a estar rodeadas de elementos que es como si estuvieras viendo una obra de teatro. Se trata de la misma manera todas las personas, es decir, la representación va a ser igual y como es sin idealizar, va a representar con la misma solemnidad a una persona que sea un rey que a una persona que no tenga tanto poder como ese rey. Abunda la representación de lo cruel y lo espantoso, sobre todo a través de los martirios o castigos. Los martirios son torturas a las que fueron sometidos algunos santos y eso va a ser un tema bastante repetido. Cuando hablamos de que abunda la representación de lo cruel y de lo espantoso, esto está muy relacionado con lo que hemos dicho antes, ¿no? Con esa necesidad que tienen durante el barroco de mostrar la realidad tal y como es. Si tengo que mostrar algo que es espantoso, lo voy a representar espantoso. Y además, el artista se va a expresar a través del movimiento espontáneo y la línea abierta. Son esculturas que tienen mucho movimiento. Ahora veremos un poco en qué consiste eso. Bien, aquí tenéis un cuadro comparativo en el que vemos las diferencias entre el Renacimiento y el Barroco. En el Renacimiento se da la simetría, mientras que en el Barroco la asimetría. Entendemos por simetría cuando las figuras o las composiciones del cuadro entero, si yo cogiera una línea y la dividiera por la mitad, me daría cuenta que en los dos lados que he dividido esa figura o esa composición son más o menos iguales. En el Renacimiento tenemos naturalismo idealizado. ¿Eso qué quiere decir? Yo voy a representar las cosas que se van a reconocer, en ese sentido son realistas. Sin embargo, las voy a idealizar, voy a intentar que se vean de la mejor manera posible, voy a hacerlas como lo más bellas posibles. Sin embargo, en el barroco ya asistimos a lo que se llama naturalismo pleno, es decir, voy a representar las cosas tal y como son. Si es fea, es fea. En el Renacimiento tenemos estatismo o movimiento en potencia. Es decir, el movimiento en potencia es que sé que va a ocurrir algo, pero todavía no está ocurriendo. Mientras que en el barroco el movimiento es en el acto, las figuras son movidas, como veremos, después lo veréis. En el Renacimiento el retrato es físico o de parecido, es simplemente lo que ves, mientras que en el barroco lo que intentas es que a través de cuando tú representas a un personaje no solo se vea cómo es físicamente, sino intentas transmitir cómo es esa persona y cómo siente. La primera figura importante y quizás de las más destacadas del barroco va a ser Gian Lorenzo Bernini. Bernini es un autor que no solo va a trabajar en escultura, sino como habréis visto antes también trabaja en arquitectura, pero sobre todo le debemos grandes esculturas que como veremos a continuación. Su vida está bajo el mecenazgo de los papas, es decir, son los que le van a patrocinar, los que le van a decir qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que le van a pagar. Como los papas son gente con dinero, eso va a hacer que Bernini trabaje mucho, de ahí que su fecundidad
sea, la fecundidad extraordinaria de sus obras quiere decir eso, que hace muchas obras. Es la figura más admirada de su tiempo y va a influir en el resto de los escultores. La obra está muy relacionada con su vida. Él era un ferviente católico, entonces se ve como un instrumento en las manos de Dios. Y va a hacer uso del claroscuro. El claroscuro y de las variaciones de color. Lo que entendemos como claroscuro o variaciones de color en escultura es que va a hacer las figuras de tal manera que éstas, según les venga el foco de luz, reaccionan de una manera u otra. Para que lo entendamos, las figuras de Bernini, si tú coges un foco de luz y les apuntas de frente, vas a obtener una visión diferente de los juegos de las luces y las sombras que si le pones un foco de luz, digamos, a su derecha o a su izquierda. Eso ya iremos viendo a continuación en algunas esculturas. Sus primeras obras, pues Bernini nace en Nápoles y luego se traslada de niño a Roma y va a entrar en el círculo de los Borghese, que era donde trabajaba su padre. Y ya de bien joven tiene una serie de obras que muestran un gran virtuosismo y sensualidad, en las que están marcadas por la tendencia clasicista. Clasicista sería lo que hemos visto en el Renacimiento, intentar eso, y belleza ideal, e intentar recordar lo que era la antigüedad clásica. Una de sus primeras obras va a ser esta que tenéis aquí, que es la cabra amaltea, en la que ya hay movimiento y diréis, es una escultura, no se ve nada. Pero fijaros, en escultura tenemos muchas maneras de transmitir el movimiento. Si os fijáis en el niño que aparece a la izquierda, ya la manera de poner las piernas, la manera de torcer el cuerpo, eso ya genera movimiento. Lo mismo, ahora ya hay diversos puntos de vista, es decir, para entender la escultura entera yo la tengo que rodear, ya no vale con verla desde un único punto de vista. Hay diferentes calidades, cuando hablamos de calidades es que yo cuando veo esta escultura soy capaz de diferenciar la carne, por ejemplo, de los niños, ¿no? del pelo de la vaca o el pelo de los niños, o sea, incluso de la piedra que tienen debajo, soy capaz de diferenciar los materiales que existen. ¿Qué representa? Pues representa a la cabra que amamantó a Zeus y que luego la convirtió en la constelación de Capricornio. Zeus le arrancó de pequeño un cuerno y convertido posteriormente en el cuerno de la abundancia. Esto es mitología que sé que a muchos os interesa, pues investigad un poquito al respecto. Bien, hemos dicho que entra en el círculo de los Borghese, que es el círculo al que pertenece su padre, y estos le van a hacer una serie de encargos. Esta obra quizás sea de las más conocidas porque es una en contraposición al David que hemos visto de Miguel Ángel. Si os fijáis, si comparáis esta escultura, que es una escultura, la de Miguel Ángel, no una pintura como me habéis puesto algunos, si os fijáis, en esta figura ya vemos cómo en la escultura el personaje está girado sobre sí mismo, está contorsionado. Mirad, estos son los diferentes puntos de vista en los que podemos ver nosotros el David. O sea, si yo lo miro de frente, lo veo de una manera totalmente diferente que si yo lo veo del lateral o incluso más para atrás. Por eso hablábamos de que el barroco, la escultura barroca, se ve desde diferentes puntos de vista. Es necesario incluso girarse para llegar a entender la escultura entera. Bien, como os decía, pues eso, está la figura contorsionada, ¿no? Está muy relacionada con el discóbolo de Mirón, que es una escultura de la antigüedad griega, de Mirón, y que seguramente todos conocéis. Está en plena acción, lo que hace es que capta el instante. A diferencia del David de Miguel Ángel, el David de Miguel Ángel lo que transmite, digamos, si cogéis y os ponéis los dos David, veréis que el David de Miguel Ángel es como si le hicieras una foto a alguien pensando en lo que va a hacer, ¿no? La cara de ese David tiene como la cara de te vas a enterar de la pedazo de pedrada que te voy a dar en la cabeza, ¿no? Sin embargo, si miráis veréis que ya está en el momento en el que va a lanzar la piedra con la honda para derrotar al gigante Goliat. Y de hecho el cuerpo ya está, incluso tiene músculo en tensión para lanzar la piedra.
Mirad la cara, ¿no? Cómo se está mordiendo, ese gesto que muchas veces hacemos de forma inconsciente a la hora de ir a lanzar algo. La mirada también, ¿no? Fija en su objetivo. Entonces, ¿cómo transmite todo esto? Pues como estáis viendo, la fuerza física se centra en el rostro, ese rostro que está en tensión a punto de lanzar la piedra. Entonces está concentrado para no errar el tiro y fijaos en los labios, ¿no? Lo que os he dicho, se los está como mordiendo, ese gesto de verás la piedra que te voy a dar. Está a punto de lanzar la piedra. Bien, tenemos aquí el retrato de Costanza Bonarelli, que ya de realismo pleno. Fijaos en el pelo, la boca, los ojos. La figura ya adquiere vida, o sea, fijaos en ese pelo, ¿no? Ese pelo ya es un pelo que se ve real, tú ves como que se pueden mover, no como los pelos que hemos visto antes, que son prácticamente piedra tallada, nada más, ¿no? ¿Cómo hace para transmitir que esta figura, que es una escultura, un trozo de piedra, tenga vida? Pues va a utilizar una técnica que se llama trepanación en el ojo. Si os fijáis en la mirada, esa mirada está incisa, lo que ha hecho es con un instrumento, ha hecho una incisión de tal manera que nosotros distinguimos perfectamente las partes del ojo. Lo que os he dicho, el movimiento sobre todo se concentra en la parte del pelo, un pelo en el que aparecen ondas, en el que puedes distinguir incluso mechones y si me apuras hay incluso pelos. También si os fijáis en la ropa, la ropa también tiene movimiento. Aquí la tenéis desde otro punto de vista. Y lo mismo que os he mencionado antes, la captación de calidades, es decir, yo soy capaz de diferenciar las diferentes materias que aparecen en esta escultura, diferencio claramente el pelo de la cara, diferencio la carne del cuerpo de la ropa. ¿Veis lo que os digo de la ropa? Bien, además va a ser un gran retratista, como podéis ver aquí. A la izquierda tenéis a Luis XIV y al cardenal Richelieu en la derecha. Grandes personajes de la época y que van a estar muy relacionados con el barroco francés. Urbano VIII es uno de los papas y lo que va a hacer es convertir a Bernini en el escultor del papado. De tal manera que se va a convertir en el artista más importante de la Contrarreforma. La Contrarreforma es un movimiento que ya hemos visto y hemos hablado un poco de él en historia. Recordad cuando aparecen los protestantes, aparece Lutero. Lutero lo que hace es decir que la Iglesia tal y como está no le gusta, ¿no? Y él hace una serie de tesis. Y lo que va a hacer la respuesta de la Iglesia a eso que plantea Lutero va a ser la Contrarreforma. Bien, una de las obras que va a realizar para este Papa va a ser la propia tumba del Papa. Si nos fijamos bien, lo que va a hacer es renovar el monumento funerario, es decir, la forma de hacer los monumentos de antes, ahora para los sepulcros y eso van a cambiar. Es un modelo que va a ser muy copiado. Entonces, aquí se ve claramente lo que entendemos como lo de la teatralidad que os decía antes. Gracias a la arquitectura, si nosotros nos fijamos en este monumento funerario, es como si estuviera en un escenario que está bastante marcado, está enmarcado, si nos fijamos, entre dos columnas corintias y además en una pequeña capilla, en un pequeño ábside, mejor dicho. Aquí tenéis el monumento más de cerca, la figura de arriba sería el Papa, y mezcla materiales, como podéis ver, esto que está oscurecido es el mármol y el bronce, y las figuras blancas serían las de mármol. Tenemos esas figuras blancas que acabamos de mencionar, son alegorías que sirven de intermediarias entre el Papa, que estaría en un escalón superior, y el espectador, que estaría abajo. Además, tenemos un esqueleto, que ahora lo acercaremos, que introduce el drama
¿Por qué le va a dar eso, ese efecto teatral? Porque lo que pone en esa inscripción que está realizando el esqueleto es el nombre del difunto. Fijaos, ¿no? Da un poco como de mal rollo. Bien, además también va a realizar una serie de monumentos ya relacionados con la ciudad de Roma. Por ejemplo, tenemos aquí la barcaza de la Plaza de España, que es el emblema de esta plaza. Esta plaza no sé si la habéis visto alguna vez. Si no habéis ido a Roma, la podéis haber visto porque es una plaza que muchas veces sale en desfiles de moda. Esta barca simboliza el barco de la iglesia que navega con el Papa a la cabeza. Y aquí lo tenéis. Bien, también tenemos esta fuente de Tritón. Bernini va a destacar por sus fuentes, ahora después veremos otras. Posee una gran unidad escultórica, es decir, nosotros tenemos aquí varias partes diferenciadas de la escultura, pero todas están muy bien conjugadas las unas con las otras. No parece que haya cogido varias cosas y las haya pegado sin sentido, sino que todo visualmente se nota que forman parte del mismo conjunto. Inestabilidad. La forma de tratarlo da la sensación un poco de que esa figura que está ahí puede en algún momento caerse o se le puede caer de lo que está bebiendo. Eso también nos indica movimiento. No nos da la sensación, parece que en algún momento ¿no? se le pueda caer agua en la boca o que incluso pueda resbalarse. Bien, aquí tenéis otra imagen de la misma escultura. Con Inocencio X va a realizar una fuente muy conocida, que es la Fuente de los Cuatro Ríos, que se encuentra en la Plaza Navona, junto a la iglesia de Santa Inés, que es bastante interesante. La representación que veis abajo son los cuatro ríos que emanan de una roca de travertino, que es una roca de una zona además de concreta de Italia. Fijaos aquí un poquito lejos, pero ahí se pueden ver los diferentes personajes. Son ríos que personificados, o sea, esos personajes representan ríos y cada uno tiene un aspecto diferente. Domina el paisajismo y el detalle. Bernini va a crear también la figura del río Nilo. Aquí tenemos uno de ellos más cercano. Con Alejandro VII va a realizar la Cátedra de San Pedro, que es esto que veis aquí al fondo. Él en un momento dado regresa al Vaticano. Esto se encuentra en el ábside de la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro ya sabéis que es ese edificio tan grande que hay en el Vaticano. Está plagado de simbolismo. Fijaos, esto lo vemos de cerca. Tiene grandes dimensiones, que es movimiento. Fijaos, ¿no? Incluso plasma las nubes, que esto es una cosa que hace Bernini que hasta estos momentos no se hacía. La cátedra es ese asiento que tenéis ahí delante, que no sé si lo veis bien, que es donde la cátedra normalmente me parece que, a lo mejor me estoy equivocando, pero es donde se sientan los obispos. Mezcla de materiales, como habíamos visto en el monumento funerario anterior, ¿no? Y también lo que hemos hablado, esa teatralidad, esa sensación de estar viendo un escenario. ¿Veis? Efectos teatrales con el transparente. El transparente es esa parte de ahí arriba en la que aparece el Espíritu Santo representado en forma de paloma, pues eso que está hecho de cristal, pues eso de ahí es el transparente. Fijaos, estos son los detalles, ¿no? La cantidad de personajes que aparecen ahí, de pequeños angelillos. Bien, otro monumento va a ser la tumba de Alejandro VII. Fijaos otra vez en lo que estamos hablando todo el rato. La arquitectura nos sirve como escenario, efecto teatral. Es una tumba orante porque el difunto, si lo veis, que es la figura más alta, está representada como si estuviera rezando. Y eso, ¿por qué lo representa así? Porque lo que quiere es hacer una representación de la forma de prepararse ante la muerte.
Es una tumba muy parecida a la que hemos visto antes de Urbano VII, y lo que os acabo de decir, ¿no? La arquitectura enmarca la tumba, efecto teatral. ¿Veis? Aquí se ve un poquito más de cerca y fijaos en la figura de abajo, ¿no? Ese esqueleto otra vez. La muerte es activa porque si os fijáis, ese esqueleto lleva un reloj de arena que lo que le está diciendo al Papa es: ha llegado tu hora. ¿Lo veis? Ahí lo tenéis. Bien, otra escultura importante va a ser el elefante obeliscóforo. Obeliscóforo porque si veis la espalda le sale un obelisco. Está situada en Roma, no tiene nada que ver con el resto de su obra, y lo que hace es que une el elefante a un obelisco que se trajo de Egipto. Ahí lo tenéis. Y dominan las curvas, otra vez fijaos en la trompa, en las orejas, los cuernos, no da la sensación de tanta rigidez como puede dar una escultura en el Renacimiento. Vamos a pasar ya a hablar de la escultura en España. Es una escultura bastante diferente a la que se había realizado hasta esos momentos, tanto en técnica, en materiales o iconografía. Va a estar muy influenciada por el movimiento de la Contrarreforma que os he dicho antes, con lo cual en España lo que vamos a tener es una escultura esencialmente religiosa. Como habéis leído en el libro, el barroco es un movimiento bastante propagandístico, ¿no? Es para que el poder se dé a conocer y para que diga: aquí estoy yo, ¿no? Al resto de la sociedad. Es una escultura que además va a buscar el realismo por encima de cualquier otra característica, de tal manera que a veces es incluso desagradable. Los temas que se van a tratar son, sobre todo, como os he dicho, religiosos, porque la Iglesia es la que va a poner el dinero a los la que le va a dar el dinero a los artistas, y los temas son un poco numerosos un poco por lo mismo, ¿no? Tenemos temas mitológicos y de exaltación de los poderosos, pues recuerda eso que acabo de decir, ¿no? De la propaganda. Hay grupos históricos y relieves, también hay retratos incluso de los propios reyes, y hay fuentes o figuras que adornan las calles. Vamos a distinguir varias escuelas. Las dos más importantes sin duda van a ser la castellana y la andaluza. La castellana la principal característica es que ese realismo, esa manera de representar los personajes es tan real que muchas veces es violenta e hiriente. Tú la miras y te desagrada. Es un arte dominado por el patetismo, donde se rinde culto a cristos horripilantes. Cuando hablamos del patetismo, hablamos de eso, de figuras que a lo mejor tienen expresiones ahí un poco de dolor, de angustia, un poco desagradables. En la policromía no utiliza el estofado como forma de incrementar el realismo. ¿Qué quiere decir esto? Bien, las esculturas se policroman, es decir, se les da color. La gran mayoría de las esculturas a lo largo de la historia del arte han tenido color, lo que pasa que muchas de ellas ya no las conocemos con el color porque esa pigmentación, esa policromía ha desaparecido. El estofado es una técnica que se utiliza en escultura de madera, que lo que hace es dar a la carne apariencia de carne, ¿no? En la escultura de madera. Ese sería el estofado. El foco principal de la escuela castellana va a estar en Valladolid y sobre todo porque allí estuvo la corte entre los años 1601 y 1606. Ya sabéis que la traslada allí el duque de Lerma, que era el valido de Felipe III. Sin duda, el escultor más importante de esta escuela es Gregorio Fernández, que va a buscar el verismo, es decir, la realidad. Entonces, para ello lo que va a hacer es disminuir el uso del dorado. El estofado, me he equivocado. El estofado es la del dorado, perdonad. La que he dicho antes se llama encarnado, ¿vale? La técnica en la que intenta representar la carne es encarnado, y el estofado lo que hace es que utiliza el oro, ¿vale? En la escultura. Y va a introducir los postizos. ¿Qué son los postizos? Pues se refiere a esas esculturas que seguramente, si alguno habéis visto alguna vez esculturas de los pasos de Semana Santa, veréis que algunas llevan lágrimas, gotas de sangre, uñas, o a veces el pelo incluso es real. Su formación escultórica la hace en Valladolid, de donde pasa a la corte como líder indiscutible de la escuela castellana, y aparte va a crear
retablos, pero sobre todo va a destacar en los pasos procesionales. Aquí tenéis su Cristo atado a la columna. Cuando hablábamos antes de ese realismo que a veces que es hiriente, simplemente tenéis que mirar la espalda de este Cristo. Este Cristo tiene una espalda, cuando te dicen la expresión esa, estás hecho un Cristo, ¿no? Pues cuando estás destrozado, pues esta es la espalda de este Cristo. El drama en el rostro, en la espalda, se centra eso en la violencia, ¿no? Lo que resalta sobre todo es lo que le hicieron a Cristo. Los postizos en los ojos, la posición en desequilibrio, si os fijáis, lo que hemos dicho antes, si yo veo la escultura desde el punto de vista de la izquierda y no me fijo mucho, me parece a lo mejor que está un poco equilibrada, pero fijaos, si yo voy viéndola desde otro punto de vista, me doy cuenta de la diferencia, ¿no? De ese giro del cuerpo y cómo cada pierna está hacia un lado, entonces genera cierta inestabilidad. Y los paños angulosos. Cuando hablamos de paños angulosos nos referimos, si os fijáis, en el paño de gloria, que es esa especie de sábana que cubre la parte inferior de Cristo. Esos son, si os dais cuenta, es como más que tela, ¿verdad? Parece muchas veces como si fuera papel doblado, porque es excesivamente anguloso. A eso se refiere. Ahí tenéis la cara. La escuela andaluza es diferente, lo que va a hacer es que domina el realismo clásico. El realismo clásico es más sosegado, es decir, voy a tratar de transmitir lo mismo, pero sin necesidad de mostrar, por ejemplo, la sangre ni tanto dolor. En la policromía utiliza el estofado, que vuelvo a repetiros que antes lo dije mal, el estofado, que es la técnica de añadir oro a la figura, dando a las obras elegancia y dignidad. En las imágenes domina la belleza y sobre todo vamos a tener varios sitios, pero quizá el más destacado es Sevilla, porque es una ciudad que en esos momentos va a tener muchísima actividad artística y literaria, debido a que, como vimos, allí se establece la casa de contratación, que es la que permite viajar a América. Entonces, el punto de entrada y salida del comercio con América. La primera figura importante de la escuela andaluza va a ser Juan Martínez Montañés, que se va a formar en Granada y sigue una corriente idealizada. Después se desplazará a Sevilla y va a alcanzar un gran prestigio. Va a ser el que defina la escuela sevillana, el estilo que va a tener esta, y destaca sobre todo por la serenidad y elegancia, a diferencia de lo que hemos dicho antes, ¿no? de la escuela castellana. Es una escultura clásica, pero muy real, es decir, está idealizada, pero no huye tampoco de mostrar el dolor. Su talla está muy bien modelada, con paños enormes que dan a la imagen grandiosidad. Su devoción se dirige más al alma que a los sentidos. Eso quiere decir que él quiere mostrar su espiritualidad, pero no tiene la necesidad de hacerlo claramente, sino que sus obras son tranquilas, sosegadas. La policromía está equilibrada y se aleja del cromatismo desgarrador de Castilla, ¿no? Lo que hemos visto antes, esa sangre. Bien, vamos a ver el Cristo de la Clemencia, que es una obra de la primera época, que va a ser el prototipo andaluz de Cristo en la cruz. Cuando hablamos de prototipo nos referimos a que a partir de esos momentos la mayoría de los escultores lo que van a hacer es seguir este Cristo a la hora de cuando hagan un crucificado. Va a unificar realismo e idealismo, lo que hemos dicho también antes, es decir, muestro las cosas tal y como son, pero las muestro con cierta sensibilidad, sin necesidad de que sea desagradable para decir, oye, mira qué real es esto. La anatomía es perfecta, el rostro parece descansar plácidamente y la mirada se dirige al fiel porque tiene los ojos abiertos. Y como veremos, la sangre no es abundante. Aquí lo tenéis. Vemos un Cristo que como resignado a la suerte que vive, sabe perfectamente que va a morir y se resigna ante la muerte. Vemos que ese exceso de sangre que teníamos en la escultura de Gregorio Fernández aquí no aparece, es un Cristo tranquilo. Aún así hay momentos, hay partes en las que se puede ver cierto dramatismo, pero no, fijaos, ¿no? En los pies, es verdad, es desagradable, pero no tiene ese punto desagradable
que hemos visto antes. Si esto lo hubiera hecho Gregorio Fernández, a lo mejor le habría echado 5 litros de pintura roja ahí. Bien, el siguiente artista importante va a ser Juan de Mesa, que va a morir joven, con lo cual no sabemos a qué habría podido llegar. Va a ser discípulo de Montañés y sus crucificados lo que tienen es una anatomía más opulenta y posiciones más movidas. Es decir, es mucho más barroco que Montañés, y también va a crear figuras de procesión. Aquí tenemos este Cristo de la Buena Muerte. Cuando hablamos de estudio anatómico, queremos decir que este artista se ha molestado en saber cómo se comporta el cuerpo de una persona, por ejemplo, si está colgado en una cruz, y trata de, pues eso, de reflejarlo tal cual. Paño abundante pero recogido, que aquí ahora mismo no lo veis. El cuerpo se adelanta, eso hace que veamos que muestra dolor. Se yergue sobre los clavos en su último suspiro, es como, ¿no? Si hiciera así y te levantaras un poco, y el rostro está bastante tranquilo. Aquí tenéis el detalle del clavo. A diferencia de Montañés, que representa a los Cristos, como habéis visto ahí con 2 clavos, aquí tenéis una representación con un único clavo. Pasamos ya a un artista muy importante que va a destacar sobre todo en la escuela granadina. Él nace en Granada, trabaja en esa ciudad y se forma como pintor y escultor en Sevilla. Alonso Cano es un artista muy completo, no es solo escultor y pintor, también va a ser arquitecto. De hecho, le debemos algunos monumentos importantes. Hace parte, por ejemplo, de la Catedral de Granada. En sus obras lo que intenta es buscar el ideal de belleza y utiliza para ello una expresión serena. O sea, la expresión serena es un poco una expresión tranquila. Es una obra que se caracteriza por la gracia, la dulzura, delicadeza. Él busca la perfección, con lo cual lo que hace es alejarse de la fuerza y el drama. Es el primer escultor andaluz que ya no utiliza el dorado, es decir, ya no utiliza el estofado, con lo cual al abandonar ese color dorado tiene que profundizar en el conocimiento del color. De hecho, por eso el color va a ganar en hondura y expresiva y dinamismo, le va a ayudar a que sus figuras sean más expresivas. Aquí tenéis la pequeñita Inmaculada del Facistol, que se encuentra en la Catedral de Granada, que se aleja del modelo de Montañés, que representa a una virgen adolescente que está idealizada. Su rostro es abstraído, es decir, tiene como la mirada un poco perdida, ¿no? Místico. La composición, si la veis entera, es un poco como romboidal y presenta contraste cromático, es decir, de colores. Hay un contraste entre los colores. Se llama Inmaculada del Facistol. Esta escultura es bastante pequeñita y se hizo para estar situada no sé si habéis ido alguna vez a una catedral, pero el facistol es esa especie de atril donde se colocan los libros de canto en el coro o de la liturgia en la iglesia. Ahí la tenéis, pero ahí no se ve bien lo que digo de la composición romboidal. Y por último ya tenemos a Luisa Roldán, conocida como la Roldana, que se va a especializar en pequeñas obras, generalmente en barro cocido, y utiliza una rica policromía en figuras de gran movimiento. Bien, además os voy a decir las actividades que tenéis que hacer, que son las siguientes. En primer lugar, tenéis que escoger una obra mitológica, repito, mitológica de Bernini, y hacéis una ficha con los siguientes elementos. Tiene que aparecer el título, el lugar en el que se encuentra, la datación, quién la encargó, de qué material está hecha, explicar el mito que representa y mencionar qué características propias del barroco aparecen en esa escultura. Te recuerdo además que todas las características del barroco aparecen al principio de este vídeo. En segundo lugar, vas a tener que hacer otra actividad, que será elegir una obra de algún escultor andaluz de los que aparecen en este vídeo, y tienes que hacer lo mismo. Una ficha en la que aparezca el título, el lugar en el que se encuentra, la datación, quién la encargó, el material, explicar qué representa y cuáles son las características que aparecen que son propias del barroco español. Y por último, tienes que hacer una actividad que consiste en buscar
3 obras de Luisa la Roldana.